queriendo hacer daño. Hello, porque el enemigo sabe lo que hay. El enemigo sabe lo que hay y vamos a hablar de esto. Creo que ahora me escucho perfecto, ¿verdad que sí? Me escucho perfecto. El pecado, mire. Yo voy a utilizar dos palabras del hebreo. Son dos palabras que me impactaron mucho. Dos palabras que a usted le va a bendecir mucho. La primera es ed y la segunda ata. Ed, H-E-T. Ata, H-A-T-T-A. Estas dos palabras yo se las voy a definir y vamos a hablar respecto a lo que conlleva esto, hermano. Y usted va a saber la movilización del pecado. La movilización del pecado desde la eternidad hasta el espacio existencial. Cierre los micrófonos ahí, por favor. La movilización del pecado. Gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Así mismo, como que yo Pablo, hombre, es cuando se practica el pecado. O sea, el pecado en práctica. Ata es el pecado como iniquidad. O sea, cuando se rompe un mandamiento. Cuando el pecado se moviliza como si fuera un espíritu. Cuando el pecado se moviliza como si fuera un espíritu. Hay micrófono abierto. Robinson Castillo, micrófono abierto. Robinson Castillo, micrófono abierto, ciérrelo. Nati, cierra todos los micrófonos y deja el mío abierto solamente. Aleluya. Dios es bueno. Bien, usted sabe que el expositor anterior habló un poquito de la iniquidad. Y cuando habló de la iniquidad, habló de la parte cuando la iniquidad se manifiesta en respeto a lo que es romper un mandamiento. Pero hoy yo quiero trazar algo más fuerte de la iniquidad. Quiero hablar de la iniquidad como espíritu, o el pecado como espíritu, en el aspecto acta. En Ezequiel 28, usted sabe que en la parte pasada se habló en Ezequiel 28, y hay una referencia que hace alusión a Satanás, donde dice que era perfecto en todos sus caminos, hasta que un día se halló en él maldad. La palabra maldad que aparece aquí alude a lo que estoy hablando, el pecado como ata o iniquidad. El pecado como ata o iniquidad. O sea, si usted se pone a analizar lo que pasó con Satanás, no fue que simplemente a Satanás le dio para decir, me voy a levantar en contra de Dios, no, sino que Satanás tuvo una administración o tuvo una posesión, vamos a decirlo así, en el aspecto de ata o el pecado. Cuando Satanás sigue diciendo que fue sacado del santo monte de Dios por la multitud de todas sus contrataciones. La palabra contrataciones que aparece en Ezequiel se refiere al comercio. Un comercio en este aspecto que hizo con los ángeles es cuando tú empiezas a comprar a los ángeles, Fíjese algo muy importante. El pecado que sonsacó a Satanás fue tan fuerte que lo hizo levantarse en contra de Dios, pero para Satanás levantarse en contra de Dios, Satanás no pudo hablar simplemente a los ángeles, vamos a levantarnos en contra de Dios. Tuvo que haber una movilización pecaminosa en el espacio eterno. Para que Satanás se pueda levantar y que los ángeles cedan, tuvo que haber una movilización pecaminosa, donde aún los ángeles eran tomados por esta parte del pecado en lo que es el romper el mandamiento, que es ata o iniquidad. Ata o iniquidad. Cuando se rompe el mandamiento eterno o el mandamiento divino. No sé si me estoy dando a entender. Hay poder en Jesús. El pecado, esta pequeña introducción respecto a lo que pasó en la eternidad, no quiero hablar mucho ahí porque no me corresponde tanto, ya que el expositor anterior habló de esto, pero quiero decirle algo. El pecado, el que comete pecado y lo deja oculto, porque de eso es que vamos a hablar. Cuando mi pecado cayé, yo voy a ser bien llano, voy a ser bien específico, voy a hablar blanco y negro, porque el evangelio light que se está viviendo hoy en día, el pecado está mezclado. Y aún lo que ministramos con el pecado, tanto el pecado como
como ata, o sea, el pecado en práctica como poseído por una atadura pecaminosa. En las dos vertientes, no sé si me doy a entender. Cometer pecado y dejarlo oculto, no solo le da daño a quien lo cometió y lo dejó oculto. Cometer pecado y dejarlo oculto no solo le hace daño a quien lo comete y lo deja oculto, sino que todo lo que tiene que ver con su dinastía, cuando digo dinastía, todo lo que tiene que ver con familia, allegados, va a ser afectado. En el libro de Josué, capítulo 7, en el verso 19, hay una parte que quiero que usted analice. La Biblia dice, Dios había sido específico de la victoria que tendría el pueblo. Óigame, Dios había sido específico de la victoria que tendría el pueblo contra los de ahí. Un pueblo al cual Dios le dijo, te voy a dar victoria sobre ellos. Pero pasó un problema. Una cosa es que Dios te dé seguridad de la victoria. Otra es que tú vayas rumbo a la victoria por la seguridad que te dio Dios. Y otra cosa tercera es que cuando vaya y te enfrente a lo que Dios te dijo, salga derrotado. Salga derrotado. Porque en tu casa, porque tus hijos, porque tus miembros están cometiendo pecado. No, cometiendo no. Están ocultando pecado. Porque hay gente que lo cometen. Pero hay unos que son más crueles, que lo cometen y lo ocultan. Que aquí es donde, esto es lo céntrico de lo que nosotros vamos a hablar. Josué le clamó a Dios, ¿por qué no hubo victoria? Y Dios le dijo, simplemente hay un anatema. Hay un anatema que está escondido. En la carpita allí, en la casita de Acán, ahí hay un anatema. ¿Cuántos ministros y padres de familia? Voy a hablar, a detenerme un poco aquí. Están haciendo ayuno y oración para que Dios traiga bendición a la casa. Pero entonces, hay padres y hay ministros que dentro de su buen dirigir su familia o la iglesia, hay una palabra que se llama ser permisivos. Y el ser permisivo le ha hecho a ellos o lo ha conllevado a ellos a que para que aquel tal miembro no se vaya, haga lo que quiera la iglesia. Le permite que peque. O sea, tú pecas, pero yo como pastor ayuno y oro y me consagro. Pero tú pecas. Y lo que tú no sabes es que tu pecado, tan solo por yo estar dirigiéndote, por yo ser tu pastor, me afecta a mí y le afecta al pueblo como si todos estuviéramos en pecado. Como si todos estuviéramos en pecado. Óigame bien. Hay poder en Jesús. Todavía hay mucha gente que se están preguntando por qué no hay victoria. Pero no se han dado cuenta que los anatemas están metidos en la casa y las iglesias. Cuando hablo anatema me refiero a lo prohibido. A lo que no se debe. A lo que Dios dijo que no. El pecado fue y ha sido el acto de rebelión más fuerte que se haya usado en contra de Dios de parte de la humanidad. El acto más fuerte de rebelión. Vivir en largos años con pecado oculto, tú te vas desgastando poco a poco. Y esta parte, antes de entrar ahí, de lo permisivos que somos, óigame bien, porque por eso que hay gente que se van de las iglesias porque los pastores dicen que son demasiado jodones. Que los pastores embroman mucho. Hay gente que se van de la iglesia porque el pastor se mete en todo. Hay gente que, hay hijos que se van de la casa porque lo quieren tener controlado. Y el ser permisivo hace tanto daño que hay hijos que llegan a las 2 de la mañana, llegan con una mujer y la meten al cuarto, tienen relación en el cuarto. La mamá no me escucha los gritos y no dice nada. Hijo,
en el cuarto, tienen su computadora, ven pornografía, hacen de todo en su cuarto y la puerta cerrada y la mamá no dice nada. Y usted dirá, pero apóstol, ¿por qué usted está hablando de esto? Porque usted está en maldición. Porque muchos de ustedes están cayendo en maldición y no se están dando cuenta. Cuando caemos en pecado, por el pecado que comete otro. Cuando yo estoy en pecado, o sea, cuando yo sufro la consecuencia del pecado que cometió otro. Si usted no empieza a poner orden en su iglesia, si usted no empieza a poner orden en su casa, usted va a vivir todo el tiempo en maldición. Y yo le dije que yo voy a hablar blanco y negro hoy. Voy a hablar caliente hoy. Mire, vivir largos años con un pecado oculto te va desgastando por dentro. Lo que el salmista dice en el Salmo 32:3. El Salmo 32:3. Este salmo muestra a un hombre arrepentido, óigame bien, arrepentido, que a la vez confiesa su pecado. Pero fíjese que en el momento que David está hablando, David no está en pecado ahí. En el momento que él está hablando, ya él había sido perdonado. O sea, él había pedido perdón. Él está diciendo lo que le pasó, cómo se sintió. David testifica cómo se sentía por no confesar el pecado. Porque el asunto, el mal del pecado no está cuando tú lo cometes. El mal del pecado se encuentra cuando tú lo practicas constantemente y lo ocultas. Y vive como si no es nada. David en este momento, esta partecita que dice que su cuerpo iba decayendo por llorar toda la noche. El llorar por una culpa va matando todo tu ser por dentro. Cuando tú lloras por culpa, porque una cosa es llorar por alegría, llorar por pérdida o llorar por culpa. Hay tres formas de llorar específicas. Formas específicas. Por alegría, por dolor o por culpa. Y de las tres formas que tú te puedes morir es por la culpa. David duraba toda la noche llorando por la culpa del pecado, que muchos teólogos dicen que fue por la muerte de Urías, que fue por esto, pero yo sé que él estaba en pecado. Y él estaba llorando porque la culpa lo estaba matando. ¿Por qué la culpa maltrata a un individuo? La culpa maltrata a un individuo cuando el individuo lo que cometió no lo expone. Cuando lo que cometiste no lo expone. Cuando tú te ligas, no, porque ese tipo impío que le gusta, está enamorado de un tipo impío y tiene relación con el tipo impío, pero tu conciencia no te da tranquila. Está mal lo que está haciendo. Está mal, suelta ese tipo y todavía tú sigues persistiendo con el tipo ese. El pecado que está cometiendo con el tipo te está matando, pero la culpa de la conciencia también te está matando. Hay poder en Jesucristo. Hay poder en Jesucristo. Proverbios capítulo 28:13. Dice que el que encubre su pecado no prospera. Encubrir, óigame bien, aquí alude a disimular. Ay, Dios mío. Encubrir alude, ¿cuántos ministros disimulando en los púlpitos? ¿Cuántos cantantes disimulando en los púlpitos? Yo quisiera que alguien me abra el micrófono y me diga qué significa disimular. Alguien me dice qué significa disimular. Ay, ay, ay. Disimular. Alguien escríbalo ahí. ¿Qué significa disimular para usted? Escríbalo ahí, escríbalo. Aparentar lo que hay para aparentar lo que no es. Mire, mi hermano, el cuerpo pastoral, el cuerpo apostólico, el cuerpo de los evangelistas, el cuerpo de los pastores, de los profetas, está contaminado porque cada persona está padeciendo no de una debilidad, sino de una atadura pecaminosa. Porque no digas que tú eres débil cuando tú estás atado por el diablo, por un pecado. Porque una cosa es ser débil de algo y otra cosa es estar atado por algo.
¿Me entiendes? Porque el que es débil tiene la facilidad de romper con la debilidad, porque dicha debilidad tú puedes superarla diciendo que eres fuerte. Cuando la Biblia dice que el que se cree débil diga fuerte soy, significa que mira, la debilidad viene del hebreo adunato, que traducido quiere decir individuo no poderoso, individuo que no tiene facultad, individuo que no tiene poder. O sea, si tú eres una persona que no eres poderoso, por tal o cual cosa, significa que donde tú no eres poderoso necesita estar Dios ahí. Si Dios está ahí, ya tú no vas a ser más débil, vas a ser fuerte. Hello. Por eso dice que el que se cree débil diga fuerte soy. Una cosa que tú seas débil y otra cosa que tú te atado. Porque las ataduras no se hacen de un día para otro. Las ataduras se hacen en las prácticas. Las ataduras pecaminosas de un pecado es cuando tú lo cometes constantemente. Un pecado es como como le digo, como una casa de construcción que tiene que darle todos los días para terminarla. Todos los días para terminarla. Y a medida que va trabajando la casa va creciendo y va creciendo hasta que queda terminada. Entonces hay personas que llegan a un estado de entenebrecimiento. El estado de entenebrecimiento cauteriza la conciencia. El estado de entenebrecimiento cauteriza la conciencia, donde la conciencia ya no puede racionar de acuerdo a lo que Dios estableció para tu vida. La conciencia va a reaccionar de acuerdo a los apetitos carnales que tú tengas. La conciencia, sí, mira, por eso que tú ves que en la televisión a un homosexual tú le entrevistas y cómo tú dices que la homosexualidad es mala. No, la homosexualidad no es mala. No, dicen eso porque están entenebrecidos. Pero fíjate que cuando están solos, el entenebrecimiento se aleja. Y ahí entonces empiezan a llorar. Empiezan a llorar. Aleluya. Proverbio dice que el que le encubre no prospera. La palabra prosperar no se refiere a dinero aquí específicamente. La palabra prosperar se refiere al avanzar de la vida. A tu alcanzar lo que tienes, lo que debes. Pero dice que el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Óigame bien. Aleluya. Misericordia aquí alude a ser favorecido. Cuando tú lo confiesas, el cielo te favorece. Espérate, porque hay un problema. Hay muchos que no lo confiesan porque al confesarlo exponen su ministerio. Hay muchos que no lo confiesan porque si lo confiesan no van a poder tener más puertas abiertas. Hay muchos que no lo confiesan porque si lo confiesan van a pensar cosas de ellos. El problema es que muchos tienen miedo de lo que van a pensar y no piensan en cómo van a ser favorecidos. Alcanzar misericordia, cuando la misericordia no alcanza, es que vamos a ser favorecidos. O sea, el ser favorecido significa que lo que antes tenía va a ser mejor que lo que perdiste. O sea, lo que perdiste no se va a comparar como lo que vas a recibir. Por eso que tú vas a ser favorecido. No importa el pecado que tú has cometido. No importa, hermano, porque tú dices, yo no puedo dejar eso. No puedo, el no puedo se encuentra en que tú no lo has puesto. Desde el día que tú lo expongas, va a ser una guerra para exponerlo. Porque cuando él se oculta, él no quiere salir. Parece que el pecado es parte del propósito divino. Cuando tú lo ocultas, parece algo divino. Mira, no hay nadie que te haga soltar eso. Aleluya. Gloria al Espíritu Santo. Este seminario es para que los hombres y mujeres de Dios específicamente se vuelvan a Dios. En este camino nosotros, como hombres de Dios, hemos pecado muchísimas veces y no nos sentimos orgullosos de eso. Hemos cometido errores muchísimas veces. Y le voy a decir una cosa, esto es doloroso, porque quizás te sientes bien cuando está cometiendo tal hecho, pero tú no sabes cómo Dios se siente. Esta es una partecita que la gente desconoce, cómo Dios se siente cuando se peca. Tenemos demasiada gente predicando el santo evangelio y a la misma vez
pecando. Hoy en día se practica lesbianismo, homosexualidad dentro de la iglesia. Algunos lo sospechan, otros se lo imaginan, y eso no es nada. Tenemos muchísimas pastoras que son lesbianas, cantantes lesbianas. Tenemos predicadores y cantantes homosexuales. Salen de un concierto, van y se acuestan como si nada con un hombre o una mujer con una mujer. Las cabañas están llenas de evangélicos practicando orgías. Las cabañas están llenas de evangélicos practicando orgías. Como que se están saliendo algunos, como que estoy demasiado fuerte. Díganme. Hay una partecita que lo pasó. Ok, estamos aquí, mis hermanos. Estamos aquí. Muy bien. Hay una partecita que voy a tocar un poquito sobre ella. Y esa partecita, hay expositores que van a hablar de eso más adelante. Y es una parte que hay en el segundo libro de Samuel 12. Que este capítulo muestra cómo se le corrige el pecado a un rey o a un hombre de trayectoria y a un hombre de respeto. Porque hay algo que yo no quiero que usted se pierda en esto. Porque las redes hoy están llenas de denuncias. Llenas de denuncias donde están denunciando uno a otro. Yo denuncio, fulano cometió un pecado. Da vergüenza y da pena lo que está pasando en las redes. Pero fíjense que Natán no les pone ni lo denuncia por las redes, sino que lo visita a él solo. Lo visita a él solo. Y cuando lo visita a él solo, le habla de lo que está pasando y se lo hace de forma parabólica. Ni siquiera va de forma directa. El respeto al que comete el pecado, tú tienes que medirte. Porque si una persona que ha hecho un trabajo para el reino de los cielos y cometió un pecado, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, que hay gente que está equivocado con este asunto. Que por el hecho de que fulano de tal, que es un pastor de trayectoria, cometió un pecado, yo como hombre de Dios, yo soy profeta tal, lo voy a denunciar. Lo voy a tirar por las redes. Que se lo lleve el diablo, hombre. Y si un pastor comete pecado, número uno, no se puede difamar. Número dos, no se puede destituir del pastorado. Ay. Y lo más importante, número tres, tenemos el compromiso de restaurarlo. Porque hay muchos pastores que hoy cometieron falta, predicadores y demás, están en el suelo. Por la poca misericordia que tienen los hijos que ellos dirigen. Aleluya. El escándalo que tienen los evangélicos en la red ahora mismo por pecado cometido y demás es muy fuerte. Y yo le voy a decir algo.
Ustedes, pastores, tienen que valerse de hombres y mujeres con un liderazgo, con verdad de Dios. Ustedes no pueden tener unos buitres al lado de ustedes, que son diáconos, que son ancianos, y que cuando usted comete una falta, o no una falta, cuando usted lo acusan de algo que es mentira, ellos son los primeros que se levantan. A mí Dios me dijo, cuida al cuerpo pastoral. A mí Dios me dijo eso. Eso no significa que yo voy a apoyar lo que un pastor haga mal. Yo he cometido pastores que han cometido falta, lo he jalado y nadie se da cuenta de eso. Porque mírame, la palabra ángel, la única persona que Dios compara como un ángel, un pastor, ni un apóstol ni siquiera, ni a un apóstol. Y eso es peligroso. David supo mucho. Líbrame, Dios, de yo levantar la mano en contra del ungido. David, cuando habló del ungido, habló del aceite del hombre, habló del designio del hombre. Poderoso Jesucristo. Hay poder en Jesús. Esclavo del pecado. Esto es un puntico que quiero tocar. Cuando somos esclavos. Cuando, en Juan capítulo 8, verso 34. Cuando somos esclavos del pecado, estamos sometidos al placer o deleite que practicamos. Cuando tú eres esclavo, tú estás sometido a lo que tú haces. Si tú, mire, la masturbación es del diablo. O sea, ustedes están diciendo que masturbarse, eso es del diablo, eso es satánico, eso es demoníaco. La masturbación te lleva a ver pornografía. La masturbación te lleva a brechar. La masturbación te lleva a insectos. La masturbación te lleva a violar. La masturbación te lleva a un sinnúmero de cosas. Nosotros tenemos dentro de la iglesia ese pecado metido. Ese pecado está metido dentro de la iglesia. Donde entre viejos y pequeños se masturban. Mujeres en la iglesia se masturban. Hombres se masturban. Como si nada. Y ministran también. Bueno, gracias a Dios que mi padre está ahí. Tengo al pastor José Luis, la pastora Rodi, y unos cuantos pastores más que están por ahí, pastora Julie. Bueno. Porque a veces no nos gusta hablar en la iglesia de masturbación, porque los jóvenes se encaquillan. A veces los jóvenes se encaquillan. Porque a veces hay pastores que tienen más miedo de decir la verdad y que se le vayan los miembros, o a decir la verdad y que se caiga, que se vaya, no importa. Porque estamos muy comprometidos nosotros con la gente que estamos pastoreando. Tú tienes un compromiso con quien pastorea, pero el compromiso mayor es con el cielo. Cometer y practicarlo, no es lo mismo, pero van de la mano. Si usted quiere apunte, cuando lo comete y cuando lo practica, lo voy a definir las dos partes. Primero, cuando lo cometes. Cuando lo cometes, tú puedes quitarte y no hacerlo más. Pero cuando lo practica, hace una vida y es difícil quitarte. Cuando tú cometes el pecado, tú te quitas y no lo haces más. Pero cuando tú lo practicas, ay, queda atado. ¿Que hay evangélico atado? Sí. Ahora voy a decir una cosa. El evangélico que está atado, cuando usted ve que danza y habla lengua, él se mueve por la atmósfera que está en la casa. Y se lo voy a dar claro a usted. Ningún evangélico atado vincula con el Espíritu Santo. El hombre o la mujer que está atado no tiene una relación con el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú tienes una guerra con un pecado, tú puedes estar relacionado con el Espíritu Santo y él te va a ayudar a pelear con esa guerra. Poderoso Jesucristo. Jesús da una respuesta poderosa en el verso 31, el verso 32 del capítulo 8 de Juan, que dice que si permanecen en su palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes estamos nosotros pastoreando?
Gente que ni matado lee la Biblia, no la practican. La palabra seré mi discípulo hace una legalidad de conexión, de que tú, de pertenencia. Porque le voy a decir una cosa, en el contraste que tiene que haber entre ser discípulo y ser libre, eso te ayuda a no ser esclavo. La palabra para esclavo en el hebreo quiere decir eber, que se refiere a aquel cuya voluntad no le pertenece. La palabra para esclavo viene del hebreo eber, que traducido quiere decir aquel cuya voluntad no es de él. Usted no se ha fijado que hay personas que tenemos en la iglesia a veces, que tú hablas con ellos y te salen con una cosa a veces. Te salen con una mala crianza. Y tú dices, ¿pero qué es lo que le pasa a fulano? ¿Pero por qué está hablando así? Porque que ellos no tienen una pertenencia propia. Ellos les pertenecen a lo que practican. Cuando tú practicas la malcrianza, tú no respetas, tú te transformas. Cuando tú practicas el chisme, la envidia, son materiales carnales, la cual atan a la gente. Son materiales carnales, la cual atan a la gente. Lo más peligroso del mundo, un predicador, hermano, mentiroso. Lo más peligroso del mundo, ¿sabe por qué? Porque ese predicador trae un cielo a la tierra que no es el cielo, pero él trae un cielo que engañó a la gente, inventado con mentiras. Aleluya. Voy a hablar de esto que es un poco fuerte. A veces hay objetos y personas con el que se practica el pecado. Y cuando tú lo sueltas o renuncias, pero tiene un vínculo con eso todavía, sigue en pecado. Voy a hablar más claro. Si tú eres prostituta y tienes el vestido con el que tú ibas a los cabarets guardado, tú estás en pecado todavía. Si tú salías atrás acá y tienes el cuchillo, la pistola con la que salías, estás en pecado todavía. Porque no lo practica. Pero el problema es que todavía está el vínculo. Todo lo que con lo que tú te vinculas, aunque no lo esté haciendo, sigue haciendo daño. Porque por eso fue que Acán dañó la victoria que tenían. ¿Tú sabes lo que? Vamos a coger 21 mañanitas, vamos a coger 21 días de ayuno. La iglesia metía, todo el mundo metido. Y Pedrito, que es de la iglesia, que el guitarrista, que el baterista, o lo que sea. Porque lo más fuerte es cuando quien comete pecado ocupa un rol importante en la casa. Porque a veces hay gente que comete pecado y por tener el rango que tiene en la casa, nadie puede enfrentarlo, nadie puede corregirlo. Porque una cosa es cuando tú corriges al que comete el pecado y otra cosa es de la manera como lo corrige. Porque tú no vas a corregir igual a un pastor que a uno que no es pastor. Claro, tienes que usar prudencia con ese que no es pastor. Pero con el que a un pastor, tú no puedes llevarlo de una reunión por toda la cosa. Ay. A un pastor tú no puedes llevarlo a una reunión por toda la cosa. Hay un sonido que está sonando. Cuando la cosa está expuesta y ya se ha expuesto y todo el mundo, ahí sí. Pero que tú escuchaste un chismecito que te dijeron, tuviste, pastor, tengo una reunión con los líderes, puede tener problemas con el cielo. Si una acusación que tú escuchaste que te hicieron, que alguien te habló de tu pastor y tú llevaste a tu pastor a una reunión, puede tener problemas. Ahora, si lo que tú estás usando está expuesto, todo el mundo lo sabe, es diferente. Y vas a una reunión para restaurar, es diferente. ¿Quién te controla a ti? ¿De quién es tu voluntad? ¿De quién es tu voluntad?
Todavía no puedes sentirte que te casaste con una mujer de Dios y saber que no es igual que en el mundo. ¿Usted sabía que en las relaciones sexuales se cometen pecados? Y se quedan ahí como si nada. Y está oculto eso ahí. Bueno. Las relaciones sexuales, la santidad que hay se encuentra en la satisfacción que hay entre los dos. Así mismo es, Paul. La sodomía que existe, la mordida, los golpes, penetraciones por el trasero, todo eso es pecado. Bueno. Ay, que ella se satisface cuando yo la holco. Cuando yo la holco, eso es pecado. Que ella se satisface cuando yo cojo una macana y le penetro por atrás con una macana, eso es pecado. Ay, gloria a Dios. Blanco y negro se llama esto. Blanco y negro. Que ella se satisface cuando yo cojo una correa y le doy correazo hasta que la pongo a morar. Pero hija del diablo, va a dejar matarte. ¡Ay! Dios mío. ¿Tengo que seguir hablando de esto? Sí, tengo que seguir hablando de esto. Hay mujeres que si no le dan su dos trompas, no tienen relación con el marido. Golpéame, golpéame, mátame, mátame. Es la holca, la casi. Y la mujer, maduro. Eso es diabólico, sodomía. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa, José Luis Rodríguez? Usted tiene que ser santo en eso. Disfrute su mujer, bréguela bien. Usted no tiene que estar haciendo esa diablura. Gloria a Dios. Mire, hay una partecita del pecado, que el pecado cuando se comete, Dios te perdona. Pero hay una partecita muy delicada, la consecuencia del pecado. ¿Cuándo viene consecuencia del pecado? ¿Cuándo viene? Cuando hay una práctica. No viene consecuencia del pecado cuando se comete una vez. Viene consecuencia del pecado cuando hay una práctica. Hello. El día que tú cometiste un pecado, caí, me acoté con una muchacha. Te perdona, te restaura. Muy difícil que haya consecuencia de eso. Pero cuando tú te caíste con ella y dije que pide perdón y que queda pila de grito, pero todavía sigue pensando en ella. Mire, cuando tú te acuestas con una mujer que no te pertenece, que no te has casado con ella, la conociste y te acostaste en una cama con ella, tuviste relación con ella, el sexo tiene algunas facultades para atar al hombre y a la mujer, para que un hombre quede atado con una mujer que la bese bien besada. Si la besó bien besada, tuve que estar a veces en la iglesia y está. Pensando en el tigre que la besó. Otra cosa muy importante, para que una persona quede atada con otra, una mujer que ata con un hombre que le penetre. Cuando un hombre le penetró a una mujer, quedó atada y él también. Y algo hormonal, es algo hormonal, es algo que es inevitable. Por eso es que cuando tú te casas, a veces tu mujer es media gordita y qué sé yo, y como que tú te en duda, hasta que llegó la luna de miel. Cuando llegó la luna de miel, esa mujer bregó bien, míreme, que es bembona, fea, lo que sea, es la que me gusta, porque ya la atiende. Cuando mis pecados cayé,
La consecuencia de una práctica te persiguen para el resto de tu vida. ¿Cómo se evita eso? Para que la consecuencia de una práctica suavice un poco, no que se quite del todo, es cuando tú expongas la práctica. Yo me recuerdo cuando mi predicador favorito, Tommy Moya, uno de los hombres que yo admiro y respeto, Tommy Moya. Yo me recuerdo que Tommy Moya tiene su esposa, y cayó en el 2009 por ahí. Cayó con la secretaria, creo que fue la asistente, no sé qué rayo. Porque el problema es tú como ministro, tú como tienes que cuidarte. El pecado está a la puerta, está al acecho. Tú como ministro tienes que cuidarte. Tú no puedes, si tú tienes una secretaria, y tú sabes que tú eres jodón con la falda, no andes solo con esa secretaria. Porque dice que todos tus viajes, la secretaria tiene que ir y tu mujer no. Tu mujer tiene que quedarse y la secretaria tiene que ir. ¿Pero cómo así? Que atienda la agenda nada más. La secretaria tiene que atender el que los saco, de que quitarle los zapatos en los hoteles cuando se queden. La secretaria tiene que tener una cama con él ahí, pero pues ya es vagabundería, mi hermano. Pero venga acá, y somos locos. Muchas de las situaciones de pecado entre ministros hoy están sucediendo por el descuido y el mal manejo en los liderazgos y del trabajo que se está haciendo en el ministerio. Porque en el ministerio se están haciendo una serie de trabajos que el trabajo que se hace se le da apertura, se le abre puerta que entre el pecado. Se le abre puerta. Mire, este asunto, cuando Tommy Moya cayó, yo me recuerdo que fue bien cosa porque él cayó, pero lo primero que hizo fue que se expuso. Él habló con su líder, los líderes, ¿saben qué hicieron? Lo subieron para redes y lo acaban. Y lo que los líderes no sabían era que el tipo seguía siendo un hombre de Dios, porque el hombre confesó públicamente y se arrepintió de la falta. ¿Dónde está él? Se levantó, sigue pastoreando. Pero ¿sabe qué hizo él? Quitó a todos esos líderes viejos. Nosotros tenemos que tener cuidado cómo nos estamos manejando en la congregación. Tenemos que tener cuidado, tenemos que cuidar a nuestros miembros, nuestros hijos, nuestros novios, los novios de la iglesia. Oye, estamos llevando a los altares, casando gente que ya han tenido relaciones. Estamos casando gente que han tenido relaciones. Que al mes, ya tiene una barriga que está preñada. Digo, pues mago este hombre. Ah, pues mago. Es mago que ya está preñada. Se casaron hoy, ya que me dice que ya está preñada. Ah, pues magia que le echa. Y es criptonita que tiene ese semen. Díganme. Entonces ustedes como niños tienen que cuidarse. Tienen que cuidarse. Muchachas que están tocándole el pene a los novios. Son novios, tocan el pene para ver. Quiero saber qué material tiene. Mi hermana no sea freca. Entonces tú ves que tan rápido quieren casarse. Emma, no vamos a hacer boda. Vamos a casarnos por la ley. Cuando tú ves un muchacho que de repente tiene que todas sus ilusiones de hacer su boda y de repente tú ves que dicen que ya no vamos a hacer boda, que vamos a casarnos por la ley. Bregan. Y los padres permisivos que dicen que, ay, él es mi hijo también, amanece aquí, que está lloviendo, mire, váyase mojando. Pero ven acá, ¿cómo así? Hay muchos padres que van a dar cuenta, Dios, por la vagabundería que están permitiendo en su casa. Hay muchos padres que van a dar cuenta, Dios. Este evangelio está comprometedor. Nosotros tenemos un grupo de mujeres en las iglesias con un espíritu de prostitución arriba muy fuerte. Hay mujeres en las iglesias que tú no puedes hablar por videollamada con ellas. Hay evangélicas que tú no puedes hablar por videollamada con ellas. Que se le meten unos calores y una vaina. Hay mujeres que la voz que tienen es una voz diabólica, evangélica. Que tú le mandas una nota de voz. Hola, sí, hola.
Ay, sí, tú sabes, arrastrada, pero hija del diablo, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué apóstol es este? Y lo bueno es que mi país está ahí. Ay, papá. Y tengo a mi pastor también por ahí. Ay, ay, ay. Ando respaldado aquí, apoyado. Oh, gloria a Dios. Hermano, estamos hablando cosas que las vivimos, muchas de ellas. Hermano, que las vivimos, muchas de ellas. Ya hoy en día no se hace una empaquetada en casa de los jóvenes como antes. Hoy en día los cines están llenos de evangélicos. No es malo ir al cine, me fascina ir al cine. Pero hello, hay evangélicos que van al cine. Tú le preguntas, ¿de qué es la película? Ah, de tal, y de cada, yo ni sé. ¿Cómo vas a saber? Si ella se la pasó el cine entero durmiendo en la pierna del muchacho. Yo quiero ser bien ético. Quiero ser bien ético. Porque no quiero que ver mi moral hablando y predicando. Pero tengo que hablar las cosas como son para que usted pueda entender. Y qué bueno que no hay niños por ahí. No hay niños. Alcanzar el hijo de Juan Hernández. ¿Qué hace ese muchacho ahí, pastor Juan Hernández? El hijo de Juan Hernández lo alcancé a ver por ahí sentado. Tiene que ser 18 ya. Tiene que ser 18. Ya el muchacho cuando van entrando en edad, van entrando, tienen 16. Hermano, 13 años para allá. Hembra y varón empieza a decirle, mire, vamos a hablar de qué, vamos a hablar de masturbación. Vamos a hablar de sexo. Para que no haya problema. Entran oscuros, se enfrentan con cosas porque sus padres no lo orientaron. Estoy terminando para que usted haga su pregunta. Cuando mi pecado cayé, míreme, somos humanos y podemos cometer un pecado. No debemos, no debemos, pero podemos cometer un pecado, pero no debemos, no debemos. Y lo más importante de esto es cuando tú tienes un pastor que no te tapa, pero cuida el evangelio que hay en ti. No te tapa. El pastor te disciplina. Ni los diáconos lo saben que tú pecaste. Ni los diáconos. Teófilo, tú me estás prestando atención. Que veo que estamos mirando películas por todos lados. Dime. ¿Tú me estás escuchando? Porque estoy mirando por otro lado. Póngaseme claro aquí. Escuchen, hermano, esos son de los hijos. Que estamos hablando, ¿sabes cómo es? Entonces, mis hermanos, los pastores deben tener esa precaución. Deben tener esa de restaurar. Pero tú no tienes que estar tapando a nadie. No. Ay, es que llevo ñoña. Ay, no, pero no le diga nada. Deja a esa muchacha tranquila, que no le diga nada. Y la iglesia va a comprometer a la iglesia. Si tú sabes que esa muchacha, esta otra, se va a saltar de romo, porque ahora tenemos unos evangélicos en nuestras iglesias que se dan su altura de romo. Ah, no, la Biblia no dice eso, espérate. La Biblia lo que dice es que no te embriagues. La Biblia no dice que no te. Mire, cuida, que no. Tú vas a su casa y abres la nevera también de cerveza, porque la Biblia dice que no te embriagues. Me puedo tomar una para refrescarme por la calor. Que eso no es nada. La Biblia no me dice que es pecado. Ay, Padre Santo, porque yo. Ay, ay, ay. Es que eso no es pecado. Es que eso no es pecado. Aleluya. Cuando mi pecado callé. Tengo mi mujer, pero me gusta la líder de joven. Cuando mi pecado callé. Y estoy con esa batalla ahí. Es una guerra. Es una guerra. Uy, usted está atado por el diablo. Usted está atado por el diablo. Recuerde todos los punticos, que son bien específicos. Cuando lo comete y cuando lo practica.
Cuando lo cometes y cuando lo practicas. Porque una cosa es cometerlo y otra cosa es practicarlo. Hay problemas en los dos. El problema es que cuando lo cometes te puede quitar. Pero cuando lo practicas, es muy difícil que te quite. Hace una vida. Pruebe por la palabra que eso es pecado. Pruébeme por la palabra que masturbarse es pecado. Pruebe por la palabra que pruébelo. Eso es lo que te dicen. Tú tienes que empezar a eliminar todo esto en sus iglesias. Tienes que llamar a cuenta a sus miembros. No esté dirigiendo gente que lo lleven a usted para el infierno. No dirija gente que lo lleven a usted para el infierno. Corrija. Deje de estar motivando a la gente. No motive a la gente, mi hermano. Corrija. Corrija. Aquí hay gente que no le gustan corregir a quienes dirigen. El que está conmigo, saben que yo restauro. Pero si usted pecó, yo no me lo voy a comer con, yo voy a tratar con usted, vamos a hablar. Yo tengo un ministerio y cuando entro al grupo, Dios me mostró esto y esto. El que tenga esto que me tire en privado. Si no me tiro en privado, va a haber problema, le dije. Y me tiro en privado. Porque el problema es que hay pastores que lamentablemente no tienen visión. Hay pastores que lamentablemente no tienen visión. Hay pastores que están ciegos. No pregunte, ¿y es pecado no tener visión? Claro que sí. Claro que sí. Aleluya. A su nombre, gloria. Nati, abre los micrófonos que llegó la hora de las preguntas. Voy a dejar hasta aquí. Cuando mis pecados cayé. El pecado es la más alta violación divina que puede existir. El pecado es la más alta violación divina que puede existir. Haga su pregunta, hermano, y no me haga preguntas. Ya pueden abrir los micrófonos. ¿Qué hizo con nosotros, apóstol, usted, por favor, en esta noche? ¿Qué pasó? Muy fuerte ese blanco y negro, apóstol. Apóstol, si nosotros los jóvenes no cambiamos, ¿por qué no queremos en esta? Buenas noches. Vamos en orden. Si no se me No van a haber preguntas. Yo creo que no van a haber preguntas, ¿no? Buenas noches. Alguien está hablando ahí. Alguien está hablando, por favor, en orden. Vamos a ver. Buenas noches, mi nombre es Gaby, mucho gusto, Dios le bendiga. Apóstol, una pregunta, y para uno renunciar completamente. Espera un momento. Espera un momento. Lo demás, cierren los micrófonos. Bueno, me escucha ahí. Buenas noches, Dios le bendiga. Mi nombre es Gaby Ramírez. ¿Cómo te está, apóstol? Apóstol, y para uno renunciar completamente a aquellos pecados que se nos son ocultos, algunas veces por la ignorancia, usted sabe, por la carne y eso, como nuevo creyente, como uno, o sea, aparte de las oraciones, claro está. No se escucha, apóstol, tan mudo. No se escucha. Nati. Ok, ¿me escucha ahora? Amén. Sí, sí. El pecado por ignorancia y el pecado por conocimiento son cosas diferentes. Porque el pecado por ignorancia es más fácil tú zafarte de él que el que cuando lo comete con conocimiento. Porque el que es con ignorancia no tiene dónde anclarse. Solamente se mantiene en práctica. Pero el que es con conocimiento, su conciencia entenebrecida, lo ancla en sus deseos y placeres, donde dice que lo que está haciendo está bien. Y tiene una conciencia clara de lo que está haciendo. El que es ignorante se puede ayudar con mucha facilidad. La forma para tú renunciar, mi hermano, mire, este evangelio es demasiado poderoso. La práctica de la Biblia, la práctica de la oración, la práctica del ayuno, tiene demasiado poder. Demasiado poder. El que me diga a mí que ha practicado el ayuno y la oración y la Biblia y no le ha funcionado es porque no lo ha hecho bien, no lo ha hecho de verdad. Métase en ayuno y oración y óigame bien. Cuando se mete en ayuno y oración, orando por una guerra, por un pecado, háblelo. Ahí háblelo. Diga, ore, Señor, mira este pecado. Y si usted ve que no puede soltarlo, busque a alguien de confianza para que lo ayude. Porque hay momentos que merita que Dios va a usar a alguien para ayudarte. No sé si me entiende. Amén, amén. Sí, gracias, apóstol. Bien, ¿qué más?
Aquí. Bendiciones, apóstol. ¿Quién me Robinson habla? Peguero Robinson Peguero. Oh, Dios te bendiga, apóstol Moncho. ok, con Jeremy. Eh, Amén. mi pregunta es la siguiente. Una persona que vive o vivía en un pecado y que en el momento ya decide, tuvo un encuentro con el Padre y decide dejar ese pecado, esa persona puede tener una relación directa con el Padre. Es que te voy a decir una cosa, hay un contraste en el encuentro que tuvo con el Padre. En la Biblia, todo el que se encontró con el Padre cambió. Es que en el momento que te encuentras con el Padre, tú cambias y tienes acceso a tener tu relación con Dios. Si todavía estás lidiando con ese pecado, tú te has encontrado con una manifestación del Padre, no con el Padre. ¿Entendiste? Ok, gracias. Perfectamente. Yo, ¿qué más? Yo. ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Del nombre. Nati, ¿por qué no salen las personas que están hablando ahí? Que no lo veo. Yo, apóstol, Acuarela. Ok, dale, mija. Acuarela Trinidad Pérez. Bien. Y si una persona ha caído fuertemente en el pecado de la masturbación y ha orado por eso y vuelve y cae, ¿cómo puede cambiar? Ahora, bueno, a lo siguiente, si tú has orado y vuelve y cae, busca ayuda. Busca ayuda. Ahí, tenemos gente que nos pueden ayudar. Liberación. ¿Me entiendes? Porque tú necesitas que te orienten cómo tú lidiar con esto. Porque a veces tú oras, pero tú no sabes lidiar con el asunto. Porque el asunto de la masturbación es que la masturbación se activa siempre cuando ve algo. Oye, la masturbación se activa cuando ve algo. Tú puedes estar tranquilo ahora mismo, pero bueno, señores, micrófono, bueno. Bien. ¿Me entienden? ¿Me entendiste, mija? Apóstol, ¿Alguien? una pregunta. Dígame. Dios bendiga. La pastora Cristina Margaret. Parda desde Colombia. ¿Quién? Cristina Parda, apóstol. Dígame, hermana Cristina. Buenas noches a todos. Amén. Apóstol, una pregunta. Hay personas o líderes que han caído en un pecado, pero han reincidido en ello, que ya hablamos que la practica. Y en el secreto se ha procurado corregir para que enderece su camino en el Señor. Pero si estas personas persisten, ¿cuál es el deber ser del líder del ministerio? Yo soy pastora del ministerio Quintle y a veces nos toca lidiar con ellos. Entonces, ¿qué haríamos si aquella persona o aquel líder o oveja persiste? Óyeme, llega hasta el final con esa persona, tratando de ayudarle. Pero acuérdate que tú no vas a hacer lo que Dios no ha hecho. ¡El micrófono! Si la persona persiste en pecar, pues tú lo sueltas. El que persiste se suelta. Y otra cosa, no es que tú lo vas a soltar y lo vas a dejar que siga dirigiendo en la iglesia. Tú lo sueltas y lo sientas. Porque si tú lo estás tratando de ayudar, tú lo buscas la forma. Tú quieres que él cambie, que ella cambie, le dice la cosa y sigue insistiendo en pecar, como que no está entenebrecido. ¿Entiendes? Usted va hasta el final con las personas porque siempre tenemos que buscar la forma de no soltar a nadie. Pero hay momentos que sí, que hay que soltarlo. Hay momentos que hay que dejar que choquen fondo. Amén. Diga, pastora Margaret. Pastora Margaret. Yo puedo hacer una pregunta en lo que ella aparece. Ok, dale. ¿Quién me habla? Una pregunta, Dale. buenas noches. Espérense, que hay una pregunta en línea primero. La que está en línea, diga. Espérense. Arlene. Espérate, Margaret, que hay alguien te hace una pregunta primero. Dígame. Ya. Ok, Margaret, dime. Apóstol, que yo estoy aquí. Y la pregunta, ¿tú me haces una pregunta? Ya iba a hacer pregunta, lo que pasa fue que la mujer que habló, la pastora, se parecía a la voz de ella.
Ok, está bien. Yo, Ok. apóstol, yo quiero hacer una pregunta. Buenas Dígame, noches. Jessica. Dígame, Jessica. Bendiciones para todos. Abra la Apóstol. cámara. Listo, ya va. Una pregunta, apóstol. Usted hablaba ahorita de que una persona que, por ejemplo, que si robaba y todavía llega al cristianismo y todavía guarda la pistola, entonces todavía está consintiendo el pecado. Así y en es. Caso de que, y Anatema, en caso de ahí que, sigue habiendo una... en caso de que la persona de pronto tiene, digamos que regalos que es una pareja que vivió en pecado, tiene regalos de esa persona todavía. O sea, si la persona que vive contigo tiene eso en la casa todavía, tiene que hablar con él. Tiene que hablar con él porque tú eres una mujer de Dios y tú no puedes tener eso. Okay. ¿Me entiendes? Porque es un arrastre. Se arrastra una conexión. Y cuando hay conexión con la tiniebla, hay legalidad. Oye bien, Jessica. Cuando hay conexión con la tiniebla, hay legalidad de la tiniebla para contigo. Por eso es que a veces quizás tú siempre vives en una guerra y una batalla. Y dicho lo que está pasando. Y es que hay legalidad. Reprende la tiniebla, se va pero vuelve. Porque tú en la casa tienes lo que le permite volver. Amén. Amén, amén. Apóstol, bendiciones. Una pregunta. La cámara. Apóstol, un momento. Desde Colombia. Okay. Apóstol, ¿qué tanto nos afecta a nosotras como mujer o la esposa cuando el marido tiene mujeres en la calle? O sea, tiene sexo en la calle. Bueno, en lo físico te puede afectar porque puede contraer una enfermedad. En lo espiritual también un poco, pero hay un momento céntrico cuando Dios te dice, sigue peleando con tu marido. Sigue peleando por tu marido. ¿Me entiendes? Porque hay hombres que a veces lo atan en la calle. Aquí en Santo Domingo existe lo que es la hechicería. En la hechicería aquí en Santo Domingo, dentro de nuestro folclore, se encuentran las metresas. Metresa blanca y metresa negra. Las metresas se utilizan para sacar al hombre de su casa. Lo sacan atado, odiando a la mujer, despreciando a la mujer. Con una mujer feísima, se van. Entonces, cuando lo sacan de la casa, él no tiene acceso, no tiene dominio. Ahorita yo le decía Evel en hebreo, que se refiere a aquel cuya violación o sea, cuya voluntad no le pertenece. Es violado, sus derechos son violados. Cuando pasan casos como eso, tú como mujer de Dios y entendida, debes orar por tu marido, pelear por tu marido, no soltar a tu marido, porque te lo sacaron de la casa. El hombre que Dios te dio y se fue con otra mujer, te lo sacaron de la casa y debes pelearlo. Amén. Claro, cuidándote de la relación sexual. Me toca a mí, que usted me quita mi pregunta ahorita. Dale, Scarlett, dale. Dos preguntas. La primera es, o sea, que si una persona cae en pecado y no lo confiesa a los líderes de la iglesia, ¿tiene problema? Eso va a depender del tipo de pecado que sea, porque hay todo pecado no hay que confesarse a los líderes de la iglesia. Hay pecados que tú lo cometes y tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, pero cuando hay un pecado que es bien fuerte ya, que tú sabes que es una continuidad, habla con tu pastor o con tu líder de joven si es hembra, mucho mejor. Siempre busca a alguien que te ayude. Claro, sabiendo a quién va a buscar, porque le voy a decir una cosa, muchos han perdido la confianza de algunos líderes que tienen por imprudentes que son, pero sí creo que nosotros tenemos gente prudente dentro de la iglesia. Tenemos gente de Dios que todavía tú puedes hablar con ellos, con tus pastores. Tenemos pastores, hermano, mira, que tú te puedes ahogar con ellos. Te puede hablar, decir lo que te está pasando y te van a ayudar. ¿De acuerdo? Okay, yo tengo una pregunta. La otra es... Espera, que Scarlett no ha terminado. Scarlett no ha terminado. Termina, Scarlett. O sea, la otra es real algo que la gente dice de la transición de espíritu mediante la relación sexual. No es que sea real, es que eso se llama transferencia. Según la demonología, la transferencia de espíritu existe. A veces tú estás influenciado y tú no sabes qué es lo que pasa. Y es fulano que llegó a la casa con una influencia rara. Eso sucede. Las transferencias espirituales. Amén. Vamos. Apóstol, ¿Quién? Yo. Yo, papi, yo. Dale a Nairi. Señores, por favor, levanten la mano.
Que todos hablen en el orden, por micrófono, favor. Abren los micrófonos. Un tema muy ¿me escuchan? Porque me apagan el micrófono. ¿Se escucha? Fluye ahí, sí. Bien, te decía, viejo, que tocaste un tema bien contundente y fue el disimular el pecado. Quisiera que tú des un consejito acerca de ese puntito, por favor, porque es muy importante, ya que sabemos que tenemos muchas personas que que carecen de espiritualidad por causa de que están esclavos de esto y viven disimulando como grandes gentes de Dios en los altares y tienen este problema interno. Por favor, dame un consejito ahí, por favor. El mute, apóstol. Está en mute su teléfono, apóstol. Ok, bien. Yo dije ahorita en Proverbios 28:13 que dice que el que encubre su pecado no prospera. Y la palabra encubrir que aparece aquí es disimular. El disimulo con el que viven muchos hoy en día ministerialmente es una falta de respeto y es una irresponsabilidad al cielo. Cuando tú sabiendo que tiene una condición X, porque le voy a decir una cosa, los pecados provocan condiciones. Condiciones que hay que trabajarla. Y cuando tú disimulas la condición, o sea, cuando tú actúas como que no la tienes teniéndola, tú lo que haces es que afecta más tu aglomerado y tu vida, llevándote a ti, como dijo ahorita, a un entenebrecimiento tan y tan fuerte que el disimulo para ti es la vida de verdad que tú vives. ¿Entiendes? Entonces, ese capítulo de Proverbios, mucha gente lo leen, pero no le sacan la sustancia, encubrir su pecado y seguir por ahí para abajo. Seguir por ahí para abajo, porque el mismo proverbista te dice a ti que si lo confiesas va a alcanzar misericordia. O sea, tú vas a ser favorecido. Que de eso se trata. Y esto es un problema. Yo ahorita no quise abundar mucho en esa parte, pero hoy en día lo que más se está viendo son evangelistas con disimulo, profetas con disimulo. O sea, que disimulan una condición. Hay condiciones que se están disimulando. Muchachas dijo ahorita que son profetas, que no voy a decir, porque una cosa es que tú tengas un pecado y otra cosa es que tú tengas el ministerio. Porque tú puedes tener la condición y puedes tener el ministerio. Pero el problema es que hay que trabajar la condición. Porque hay muchachas que Dios la usa cantando y son lesbianas, les gusta a las mujeres. Les gusta a las mujeres, se babean cuando ven a otra. Hay muchachos que Dios lo usa, que tienen ministerio también. No voy a decir que Dios lo usa, que tienen ministerio y también son homosexuales. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, es un poco irresponsable cuando un pastor de una iglesia sabe que un miembro, porque el pecado también es, con disimulo, un miembro que tenga, óigame, que tenga un espíritu de ser afeminado. O sea, tengo una condición de ser afeminado. El que es afeminado, Pastora Rosa, cierra el micrófono. El que es afeminado, usted sabe que vive partido todo el tiempo, se parte. Hay personas que son sencillos, eso es diferente. Pero hay otros que son afeminados, que parecen mujeres, hasta hablando. Y esas son cosas que hay que trabajarlas. Son condiciones que hay que trabajarlas. Y le voy a decir una cosa, la condición que tú tienes no es genético, es diabólico. La condición pecaminosa en ese aspecto. Y hay que trabajarlo. Próxima pregunta. ¿Quieres una pregunta? Hace rato. Mi hermano, mis hermanos, al paso, mis preciosos, al paso. Una pregunta, mi padre, hace rato. Señores, por favor, pongan la manita arriba, lo que necesitan hablar y se le va a ir dando el chance. Mi amor, yo lo he puesto Vamos a ver. 20 veces. Una pregunta, Dale, José Luis. Dame para que José Luis, dale. Bendiciones.
¿cómo usted tomaría la decisión de contarle algo, aparte que no sea el pastor, porque obviamente de contarle algo a alguien que sea un líder, por ejemplo, que usted pueda tener la confianza? Espérate. Se oye cortado. Di de nuevo, José Luis. ¿Cómo usted define a una persona o cómo usted puede decir, puedo tener la confianza con cierta persona de decirle algo que me esté pasando? Porque a veces hay líderes que no es que no tengan la condición, sino que no tienen la discreción para que usted le cuente algo que a usted le esté aconteciendo, sea sencillo o grave. ¿Cómo usted lo haría? Exacto. Bueno, ¿qué te voy a decir algo? El líder prudente, ¿cómo el prudente hace fama en la iglesia? Los hermanos, el que ha sido restaurado por el prudente lo habla. Y el que ha sido deshonrado por el prudente también lo habla. Irania, cierra el micrófono. Alabado. Irania. Bien. El que ha sido prudente lo hablan en la iglesia. Y el que ha sido imprudente también, porque el que ha sido prudente siempre va a decir, wow, yo pequé, pero fulano me restauró. Pero el que ha sido, con el que es imprudente, dice, wow, yo pequé y se lo di a fulano y lo que hizo fue que lo regó. Tú te vas a dar cuenta por tu fruto, mijo. Tú te vas a dar cuenta. Tú lo que tienes que acercarte también. No puedes mantenerte al margen. Porque el problema de muchos de ustedes es que a veces ustedes buscan prototipos en la iglesia. A veces obvian el consejo del pastor que tienen, buscando a un líder que le pueda aconsejar. Y que, porque no, el pastor no va a contar eso, que soy muy fuerte a contar al pastor. ¿Me entiendes? Y lo que tú no sabes es que experiencia no se improvisa, papá. Experiencia no se improvisa. Porque te voy a decir algo. Un pecado serio, acércate a tu pastor. Acérquese a su pastor. Si usted está mirando que ese hombre dirige pila de gente y todo el mundo lo sigue y ve lo que Dios está haciendo, acérquese a su pastor. Hable con su pastor y diga, pastor, míreme, tengo problemas, pastor, se me sale, me mojo. Cuando van las mujeres me mojo, eyaculo, tengo problemas, ayúdeme, ¿qué hago? Y el pastor va a buscar la dirección. Esto es terrible. Ok, ahí está la pregunta. Cierren los micrófonos, por favor. Vamos a ver. Mi país, tengo una yo. Hace rato. Apóstol, estoy por aquí. Me toca a mí. Habla, Jason, por Dios. Oh, Roberto Carlos. Oh. Mi país, una pregunta, ¿me escucha? Está en mute, apóstol. ¿Me escucha, viejo? Voy a esperar que llegue. Roberto, llámalo. Jason, dale. La pregunta de mi país es la siguiente. Un pastor activo que tenga una iglesia grande o una iglesia pequeña, como sea, si el pastor falló, si el pastor cometió una falta, un pecado inmoral, el pastor se sentó en disciplina, al tiempo el pastor se restaura, ¿puede volver a pastorear la misma iglesia? Claro que sí. Claro que sí. Lo que pasa es que hay un momento que si la falta es muy grave, cuando la falta es muy grave, el concilio siempre lo mueve. El concilio, y yo creo más en la restauración de adentro que en la movilización del concilio. Porque si la iglesia lo ama y sabe que un hombre de Dios intachable, es diferente a una iglesia que sabe que su pastor es un vagamundo y que vive así cometiendo cosas. Pero si sabe que un hombre de Dios cometió un error, hay que restaurarlo. Puede volver a pastorear. Porque fue Dios que lo puso. Los pastores no son gente que lo ponen. Digo, hay algunos que sí, que son gente que lo manda. Próxima pregunta. Bueno, estamos terminando entonces. Yo quiero hacer una pregunta. Dale. Sobre la transferencia de pecado. Vamos a poner este ejemplo. Alguien que está atado por un espíritu y esa persona ministra en la iglesia.
puede ser como que ese espíritu sea traspasado a los demás. ¿Cómo es? Vamos a decir que una persona está atada en la iglesia, tiene un espíritu, está dado por un espíritu. Cuando esa persona ministra, eso, o sea, eso puede pasarse a los demás, a la gente de la iglesia. No, ya en ese caso va a depender mucho el mover y la manifestación de la iglesia. Porque si es una iglesia, esta iglesia muerta, y ponen una gente a ministrar ahí adelante que esté en pecado y que está poseído por lo que sea, puede transferir. Pero cuando la iglesia de poder, la persona lo que va a hacer es que se va a volver un disparate adelante. Cuando el altar de Dios, cuando la plataforma donde se ministra en una congregación está ungido y Dios está en esa casa, el que se para en pecado ahí no puede fluir. El que se para en pecado no puede fluir. ¿Me entiendes? Porque cuando la presencia de Dios está en una casa, es imposible que lo del diablo se mueva ahí. Amén. Bien, mija, Dios te bendiga mucho. ¿Quién más? Bueno, mi turno. Llegué yo, Paul Vidal. Quería hablar hace un rato de lo que viene a ser la parte donde la joven estaba diciendo que si es anatema, una persona que tenga algo guardado. Por ejemplo, si usted viene de una relación anterior, ¿verdad? Y vamos a hablar claro, estamos entre adultos, y usted tiene un vibrador que a usted le gustaba que la otra persona, su antiguo amante o lo que sea, antes de usted casarse o lo que sea, cuando usted venía del mundo, si usted guarda eso de que para usarlo para relaciones actuales, eso también es pecado. Porque si usted tiene su esposo, usted no puede estar usando objetos que vienen Se del mundo. entrecorta, hermano Paul, se entrecorta. Bendito Dios. Usted no puede estar usando objetos que vienen del mundo, como vibrador o condones, esas cosas. Bendito Dios. Y eso es así. Exacto, es muy importante. Lo que dice la hermana también, solamente quería decir que los demonios se pueden transmitir cuando está ministrando a través de la imposición de manos. No deje que todo el mundo le ponga la mano en la cabeza. Solamente quería aportar esa parte. Exacto. Muy bien, muy bien. Dios bendiga al hermano Paul. Bien, ¿quién más? Ay, gloria. A meterse con Dios, mis hermanos, a buscar a Dios. Óigame bien, empieza a luchar con todas esas guerras que ustedes tienen. No continúen viviendo un evangelio con atadura, con condiciones pecaminosas. No continúen. Si usted sabe que tiene problemas, busca ayuda. Aquí mismo, yo me le pongo al servicio a las órdenes a cualquier persona que necesite ayuda. Estamos a la disposición para ayudarle. ¿Me entiende? Porque esto está lleno de personas con situaciones en diferentes vertientes, uno de uno y otra de otra. Pero no podemos tampoco afuerillarlo, hay que ayudarlo, porque somos humanos y nosotros tendemos a que de una u otra forma cometer errores. Y los pecados están a la puerta. El diablo está ¿cómo le digo? Desesperado y no quiere que la iglesia fluya. Bien. Diga, hermano Jesús Rodríguez. Amén. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta, apóstol. Ok. Estoy aquí. Aleluya. Dame un segundo, que no escucho bien, no puedo escuchar. Espera un momento, el hermano. Espera un momento, hermana. Hermano Jesús Rodríguez, que está ahí primero. Bueno, apóstol. Yo vi que están hablando de la imposición de manos. Pero yo digo algo, voy a opinar algo sobre esto. Y es que yo digo, no es tanto que alguien te ponga la mano. Es que, ¿cómo te explico? Si tú te fijas en el contexto, esa mujer que tocó a Jesús, esa mujer se consideraba en Israel que tenía espíritu inmundo. Cuando alguien venía con esa influencia así, decían, esta gente, espérate, esta gente tiene espíritu inmundo. El problema no es que alguien te toque, es que es lo que tú tienes. Si tú tienes una puerta abierta, aunque alguien no te toque, con el simple hecho de de hablar con una persona, esa persona te va a transmitir demonios. Si una persona te toca y tú tienes el Espíritu Santo, esa persona va a tener que quitarte la mano rápido, porque va a sentir que le quema, que tiene mala influencia. O sea, yo entiendo que alguien que tenga el Espíritu Santo, una persona no puede venir
a influenciarle y a pasarle demonios de que porque le topa la cabeza. Incluso más fácil caer endemoniado si viene a topar a alguien que tiene el poder de Dios, que tiene la unción. Más fácil cae el manifestado. Pero sí, si tenemos una puerta abierta, hasta una persona hablando, tú puedes entrarle en una dimensión de demonio, hasta por escucharle a una persona hablar. Eso es dando aportación. Amén, Muy amén. buena, muy buena. Apóstol. Dios mío, estoy regado ya. Estoy quillado. Está quillado. Da tu pregunta, mijo, ven. Dime. Tiene media hora aquí. Para que no me dé haciendo golpe. señas y de todo. Y nada. Dios mío. Dale. Yo Ya, creía que yo Teo, no le eche leña al fuego. Teo, no le eche leña al fuego. Ya. Lo voy a dejar con él en Brujen. Después de Teo va la pastora. Va la pastora Rodi después de Teo. Después del varón ahí. Dale. ¿El qué? Ya está la pregunta, se me olvidó lo que yo le iba a preguntar. Varón, pregúntele, varón, ¿qué pasa? Oiga, hermano, ¿no va a dar la pregunta? Claro que la voy a dar. Oiga, ministro, en una relación cristiana, las posiciones se practican. Dígame. En una relación cristiana, las posiciones se practican. ¿Cómo es? No le escucho. Que si en una relación cristiana las posiciones se practican. En una relación cristiana las posiciones como homosexuales. Claro. Bueno, mijo, eso va a depender de qué tipo de posiciones sea, si no son posiciones inmorales. Porque todo lo inmoral no se puede practicar dentro del evangelio. Y si Si están no es casados, inmoral. porque él dijo Son relaciones, cosas sanas, están casados. normal. Ok. Amén. Pastora Rodi. La pastora Rodi, por favor. No se escucha. Y no es de eso que estamos hablando, hermano. Son intervenciones que hemos hecho aquí. Apóstol, mientras usted Dígame. hablaba, su micrófono, Güey. su micrófono estaba apagado. No se escuchó la respuesta, solo el final. Yo le dije al muchacho, que eso va a depender qué tipo de posiciones sean, porque si son inmorales, no se pueden practicar. Las posiciones inmorales en una relación de gente cristiana no se practican. ¿Me entiendes? La pastora Rodi, Rosa. La pastora Rodi tiene una pregunta. ¿Se fue? Yo quiero hacer una pregunta, apóstol. Rosa Enrique. Mi apóstol, pásele a Rosa, que está hace rato también ahí. Ok, Jason, no abre el micrófono si no hay necesidad. Dele, pastora Rosa. Sí, buenas noches. Estoy terminando ya, hermano, estoy cansado. Para todos. Hay alguien del grupo que me dio... Pégase el teléfono. Sí, buenas noches para todos y bendiciones. Hay alguien del grupo que me tiró en privado que desea que usted le responda una pregunta, una interrogante que tiene. Me dice que si una pareja cristiana se divide, por ejemplo, están en diferentes países, que si pueden tener sexo por videollamada, si es pecado o no. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Siendo cristiano. Eso es inmoral. Eso es inmoral. Lo que tiene que sean buscar la pareja, forma. eso es inmoral, varón. Aunque sean pareja, eso es inmoral. ¿Qué es lo que son ellos, Rosa? ¿Casados? Son casados. Sí, casados, bueno. son pareja cristianos bueno. y líderes. Ya, si son casados, ya es otra cosa ahí. Inmoral, pastor. Si son casados y ella quiere enseñarle y él quiere ver y eso, ¿sí? Que breguen ahí, que hay un matrimonio ahí. Y dentro del matrimonio, ¿sí? Lo que no se pongan a inventar, lo que no se pongan a inventarse, lo que no se debe. Pastor, pero ¿de qué forma? Pero mejor que nos enseñen, porque esto nos va a llevar a una cosa. Espérate, hermano, no estamos hablando de relaciones sexuales. Vamos a coger un día para dar un taller de relaciones sexuales en el evangelio. Ustedes, oye, no estamos hablando de eso ahora. Son tópicos que hemos tocado, pero ustedes tranquilos, porque están hablando de números. Vaya a hacer el paso. Yo, apóstol, le quiero hacer una pregunta. Dime, Ru.
Mire, vamos a suponer este caso. Si un joven confiesa el pecado que estaba cometiendo, un ejemplo, cae en fornicación, lo confiesa, pero cuando cae en disciplina, vuelve y cae en el mismo pecado porque está en disciplina. Tiene que mantenerse sobre el altar para poder dejarlo. ¿Qué se hace en esos casos? No, es que si una persona dice que para dejar de pecar tiene que estar ministrando, eso no se puede, porque ella entonces su vida diaria, a veces necesita liberación. Necesita liberación, porque lo que hace es que ministra para que su conciencia esté tranquila, pero después que ministra, peca. ¿Entiendes? O sea, tiene que estar en el altar obligado, que si no, bien. Hermano, buenas noches. Ya está bueno por todo. Guarda la pregunta para después, que ya yo terminé. Dios le bendiga mucho. Agradezco al Señor la oportunidad que me ha concedido estar con tantas personas preciosas aquí. Hubieron mucha gente que faltaron. Yo voy a ver qué explicación me van a dar los que faltaron.